Continuando con el cronograma del día de hoy, vamos a continuar con herencia higiénica del cuté largo a cargo del doctor Juan Sebastián Rincón Redondo, médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, fundador y presidente del Grupo de Interés de Genética y Genómica de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Espero que estén bien. Para mí es un placer y un orgullo poder estar acá, no solo como egresado de la Universidad Militar, sino pues como fundador y presidente del Grupo de Interés. Estoy muy agradecido por la amplia participación, tanto presencial como virtual, de todos ustedes, y esto con el fin de seguir trayendo estos espacios de aprendizaje académico de genética por parte de nuestro grupo, y que ojalá lo sigamos haciendo y que cada vez sea mejor el recibimiento de esto. Queríamos colocar estas dos presentaciones cercanas porque hay un tema común dominador, que es la muerte súbita, como ya hemos hablado, por parte de la cardiomapatía hipertrófica, y por el que les voy a hablar de los temas de canelopatías. Entonces, le metí también un tema que estoy trabajando ahorita, que es la herencia digénica, que es algo no tan común y poco conocido. Entonces, principalmente voy a tocar el tema de herencia digénica, explicarles a ustedes qué es herencia digénica. Lo voy a hacer de la manera más sencilla posible porque no es un tema muy común. Explicar sencillamente qué es el síndrome de cuté largo, unir los dos conceptos en la herencia digénica en cuté largo y dar un ejemplo de la vida real, de mi trabajo y de lo que yo estoy haciendo para analizarlo. Entonces, vamos primero con qué es la herencia digénica. La cuestión es que siempre estamos pensando en el tema de las enfermedades genéticas como un gen y una enfermedad. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y también ha ido cambiando los patrones de herencia que hemos conocido. Pues conocemos muy bien los patrones de herencia mendelianos, pero hay muchos no mendelianos que han ido apareciendo. Entonces, la herencia digénica en realidad es la forma más simple de herencia oligogénica, o sea, que involucra mucho más genes para enfermedades genéticamente complejas. Y en la definición de Schaffer, pues la herencia digénica es cuando los distintos, pues digamos, fenotipos de estos pacientes se explican mejor por alteraciones en dos locus de dos genes que solo de una manera monogénica. Quiere decir que estamos entendiendo enfermedades en que solo con una alteración en un alelo en cada gen pueden implicar una enfermedad. Principalmente a veces en trastornos recesivos, pero esto ya ha sido más complejo cada vez. Entonces, herencia digénica, dos genes, para que me entiendan, alteraciones en dos genes. D. Fries surgió más de 50 años que habría muchos tipos de enfermedades humanas, y él empezó a ver enfermedades, primero, que tenían una característica importantísima, que era de penetrancia incompleta. Es decir, había pacientes con mutaciones en determinado gen que al inicio, pues en su árbol genealógico, con la misma mutación, habían personas que tenían, que eran afectadas y otras no afectadas. Pero no le terminaba de cuadrar una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, que sería lo primero que uno pensaría pues al tener un hallazgo pues en un alelo de un gen. No le terminaba de cuadrar porque también eran fenotipos usualmente de enfermedades que al inicio eran de patrón recesivo, que quería decir que en realidad, en teoría, eran como portadores asintomáticos en teoría, porque tenían solo alteración en un gen para un trastorno recesivo. Pero analizando mucho más, de pronto tendrían más sentido si eran alteraciones en dos genes, en un locus, en un alelo de cada gen. Entonces, el primer informe de herencia digénica en alguna enfermedad humana fue en 1994 con la retinitis pigmentaria. Entonces, la retinitis pigmentaria también es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, pero ahorita ya se ha empleado también en OMIN. Cuando también la buscan, también aparece con herencia digénica también por esto. Y a partir de ahí empezó un boom en empezar a encontrar enfermedades que se podían explicar por este patrón de herencia, encontrando pues varias publicaciones después con una amplia llegada en 2001, como en el síndrome de Bardet-Biedl, que es también un claro ejemplo de herencia digénica, pasando después por los fenotipos de sordera o de hipoacusia y otros fenotipos, y cada vez esto va en aumento.
Quiero explicarles brevemente los tipos de efectos o de herencia higiénica que hay, porque tienen varios efectos pues, bilocus que pueden presentarse. Está la herencia higiénica verdadera. Quiere decir que para que se presente esa enfermedad, yo tengo que tener alterado un alelo de un gen y alterado el otro alelo del otro gen. Es el primer ejemplo que pueden ver ahí, como ese rompecabezas para unir y generar ese círculo completo que sería, digamos, la persona afectada, para que me entiendan un poco más. Esa es la herencia higiénica verdadera. Usualmente son en enfermedades de herencia autosómica recesiva. Pero también hay una muy importante, y la vamos a tocar bastante, es la herencia higiénica modificadora, en que, digamos, principalmente son en trastornos de autosómicos dominantes, entonces por alteración de un alelo presenta la enfermedad, ¿sí? Que es el primer circulito que se ve en grande, pero al tener una variante en otro gen, en el alelo de otro gen, puede cambiar significativamente la expresión de la enfermedad. Por eso son modificadoras de la enfermedad. Y estas también son muy interesantes y muy importantes y se vamos a hablar bastante. Y también están las más raras, no son tan comunes, pero sí hay varios casos en que hay un efecto dual. Entonces son dos enfermedades como unidas por dos alteraciones en dos genes, pero que se sobrelapan entre ellas. ¿Cómo uno empieza a mirar o cómo empezaron a detectar ese tipo o por qué se explica este tipo de herencia digénica? Hay varios tipos de interacciones entre lo que genera estos genes a nivel de cada persona, y es que hay unas interacciones directas. Quiere decir que hay una interacción directa entre proteína y proteína de la producción de estos genes que interactúan entre sí y tienen una interacción y por eso pues hacen este efecto. También puede ser una interacción indirecta, quiere decir que en realidad no hay una interacción netamente de la proteína a proteína, pero sí comparten un mediador o un punto intermedio o un intermediario común, de pronto una ruta metabólica o en otras cosas, que pues los dos tienen en común y por eso se puede alterar. Que hagan parte de, que tengan su mismo complejo de proteínas, que influyen en la misma vía, que estén la coexpresión de estas proteínas en los mismos tejidos y que pues estén relacionados con la misma enfermedad. Entonces todas estas cosas hace sospechar y se han usado para empezar a detectar más de estas enfermedades y genes e interacción de genes de herencia higiénica. Dejemos la herencia higiénica acá un momento. Es mucho más largo, pero yo creo que se queden con ese concepto nada más y profundizamos después con lo del síndrome de QT largo. Bueno, el síndrome de QT largo, de largo congénito, es un síndrome de arritmia hereditaria caracterizado pues por un QT prolongado en el electrocardiograma y también puede presentar torsón de Points y pues una mayor probabilidad de muerte súbita, lo cual es súper importante. Y pues desde Yerbel y Lange, pues describieron una familia en 1957 que pues presentaba este síndrome y lo empezaron desde acá a entender mucho más su patogénesis y pues todo este tema de las canelopatías. Su prevalencia pues es entre 1 a 2.500 y algo muy importante es que de algunos de los primeros síntomas que pueden presentar estas personas pueden ser síncopes. Síncopes en su teoría de un momento de causa desconocida, síncopes también a temprana edad en la adolescencia, entonces eso tiene que despertarlo a uno y profundizar un poco más. Algo importante es que algunos no pueden tener la suerte de debutar con síncope, otros pueden tener la mala suerte que debutan es con un paro cardíaco con muerte súbita, en un 1 al 3% de los casos. Casi hay 50% de los casos pueden volverse sintomáticos. Hay personas que pueden tener también una canalopatía y nunca presentar sintomatología o de pronto una sintomatología no tan febría. Presentó algunos 2, 3 síncopes, no se estudió, de resto no se ha hablado, tiene harta expresividad variable, pero algunos sí experimentan un primer evento cardíaco a la edad de los 12 años, muy temprano. Entonces, ojo. Y el 90% de ellos presentan algún evento, bien sea de los que todos estamos hablando, a la edad de los 40 años. Entonces, es muy importante entender eso. Y también se ha hablado, pues en un 8% de los casos, de un síndrome de muerte súbita del lactante, que también pues estudia, es muy, muy importante este tema, pues con mutaciones de los genes que ya vamos a hablar.
Entonces, hay un score que uno puede usar, que es el score de Schwartz, para pues empezar a poder hipotetizar que este paciente, además pues de sintomatología, puede tener un síndrome de QT largo. Y también hay varios genes implicados, obviamente en todo el tema de los canales tanto de sodio, potasio, calcio. Recuerden mucho la parte de fisiología que uno ve en tercero, la fase 2 de meseta, de potencial de acción de cardiomyocito, en donde hay pues un intercambio calcio y potasio importante, en donde pues va a ser importante para ese periodo refractario absoluto y relativo. Entonces, hay unos 3 genes principales, el KCNK1, KSNH2 y el SCNA5A, que pues cada uno genera el síndrome de QT largo tipo 1, congénito tipo 1, tipo 2, tipo 3. Estos representan en general como el 80% de los casos, pero no son los únicos. Hay principalmente 2 síndromes grandes, el de Romano-Ward, que es autosómico dominante, y esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar. Recuerden, autosómico dominante. Ya les estoy dando una pista importante. Y el de Jervell es de herencia autosómica recesiva, es mucho más raro. Según algunos estudios, de pronto de algunas cortes, también pues un poco sesgadas en algunos artículos, más del 95% de los pacientes con alta sospecha de síndrome de QT largo congénito son positivos para alguna alteración de estos genes. Entonces, ahora vamos a hablar de herencia digénica en esta enfermedad. La cuestión es cómo, ya les expliqué la herencia digénica, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevamos a la realidad? O sea, yo cuando sospecho, de pronto ahí escuché una charla de herencia digénica, ¿qué hago cuando la sospecho? O sea, ¿qué hago? ¿Dónde busco? Que es lo que también les quiero mostrar. Hay una base que se llama ORIDA, que es Oligogenic Disease Database, que es como lo MIM de la herencia digénica. ¿Vale? Entonces, acá tenemos ya una base de datos donde están la información de esta herencia digénica, como uno mismo. Y si se dan cuenta, en las estadísticas, ya hay más de 177 enfermedades con este patrón de herencia, más de 2.600 variantes distintas, con 929 genes distintos y combinaciones de estos genes. Entonces, acá uno puede buscar. Y cuando uno entra al síndrome de QT largo congénito, uno se da cuenta que ahí encuentra los varios tipos en OMIN como aparece y también encuentra todas las diferentes combinaciones de genes que están relacionados con el síndrome de QT largo, combinaciones de genes, es decir, ya establecidas para herencia digénica. Ahora bien, hablemos un poquito ahora sí de herencia digénica en QT largo. Hay varios, cuando uno entra a revisar en la literatura, hay varios artículos muy interesantes en donde empiezan a mirar en familias, usualmente cuando se postulan eso son en familias, son en estudios funcionales, pero lo más fácil pues también es con un árbol genealógico bien hecho y con un estudio de estas variantes. Se dieron cuenta en algunas familias donde tenían mutaciones en el gen ER y en el gen KCNQ1, que es uno también muy importante, pero heterocigotas. Entonces, ya en realidad tenían el diagnóstico de síndrome de QT largo porque estos presentaban el síndrome de Ranaudot, pues el de autosómico dominante. Ya tenían el diagnóstico, pero ¿qué era lo interesante? Que dieron cuenta que en algunas personas que tenían las 2 mutaciones, tanto en este gen como en el otro, presentaban más tempranamente síncopes, presentaban síncopes mucho más severos, el QT largo era mucho más largo en el electrocardiograma, algunos podrían presentar muerte súbita, en este caso no, en este caso era principalmente que era un aumento del QT largo y también presentaron muchos síncopes a repetición, principalmente esos individuos que tenían las 2 alteraciones. Entonces, si se acuerdan, esto sería una herencia digénica de tipo modificadora. Esto es para un trastorno autosómico dominante, pero que el otro alelo impacta en la expresión de la enfermedad. Entonces, este sería un ejemplo de herencia digénica modificadora, la de síndrome de QT largo. Muchos más artículos uno empieza a encontrar, donde mutaciones, digamos, en este caso del gen KCNQ1, que es el que más estudia herencia digénica para este síndrome, junto con el SCN5A, también generan una alteración o pues una modificación de la expresión de la enfermedad, digamos, en pacientes que presentan estas 2. Y era claro porque cogían pare, mare y el probando, entonces uno de ellos solo tenía una alteración en un gen
el otro tenía la alteración en el otro gen, el uno de los probando si tenía las dos alteraciones. Cuando se dieron cuenta, la medición del QT largo era mucho más grande y presentaban mucho más sintomatología, el score también le daba mucho más alto a ese individuo, entonces era mucho más modificador, y esto también impacta porque también el manejo en uno de estos pacientes, principalmente en este, también tuvo que cambiar de estrategia porque no le estaba funcionando. Entonces, al comportarse de manera diferente sus familiares, y como un estudio también intentaron encontrar y se dieron cuenta de esta asociación. Este es uno de los artículos que yo más me interesé también por este tema, porque hablaron un montón de individuos con sospecha y síndrome de QT largo que le hicieron estudios y se dieron cuenta que 152 pacientes tenían una mutación en alguno de los genes. Es decir, tenían síndrome de QT largo, sí, porque es de herencia autosómica dominante, todas estas eran para Romano, y se dieron cuenta de algo muy interesante. 20 de ellos tenían dos mutaciones. 20 de ellos. Y implicaban a otros genes que hemos estado hablando. HER, KCN1, SCN5A. Entonces tenían otra mutación, en este caso eran mutaciones patogénicas, en el otro gen, pero solo heterocigotas, también en el otro alelo. Entonces estos pacientes que tenían dos mutaciones tenían un QT largo mucho más grande que los de una sola mutación. Esto fue un estudio muy bueno. También habían experimentado muchos más síntomas que los que tenían una mutación. Tenían 3,5 veces más probabilidades de experimentar una muerte súbita, un paro cardíaco. Entonces, esto es importante. Ya es muy diferente tener yo una mutación heterocigota en un gen a tener dos mutaciones heterocigotas en dos genes, porque, pucha, tengo 3 veces más de que presente una muerte súbita. ¿Sí? Entonces, y al hacerlo en ratones, a nivel de estas mutaciones en ratones, se dieron cuenta que también los canales, principalmente también de sodio y potasio, se veían más afectadas con la alteración de estas dos mutaciones. Se veían afectadas, sí, también en la alteración heterocigota, pero mucho más afectadas. Si se dan cuenta en la B, la de derecha, mucho más afectadas. Entonces se hizo en muchas familias, se hizo en muchos pacientes y recolectó una información muy valiosa, que es, venga, tengo un paciente con síndrome de QT largo, bueno, le hago el estudio molecular, me salió con dos alteraciones heterocigotas, no, pues sí, a cualquiera ya tiene la enfermedad, pero hay que ahondar mucho más allá. Venga, si tienen las dos, esto de verdad sí está involucrado en herencia higiénica, esto de verdad sí tiene impacto, y sí, esto hay que verlo. Se los voy a mostrar con un caso clínico, no es de pronto el perfecto, el del libro, porque quería que fuera de la vida real, con estudio molecular y todo, como le llegaría de pronto a un genetista o le llegaría pues a un cardiólogo, en su caso, para que entiendan y demás. No es tan de libro, pero me sirve. Ese fue de toda la base que teníamos de QT largo en mi trabajo, fue el único, como que yo dije, sirve. Es una paciente femenina de 51 años de edad, con un cuadro clínico de 1 año de dolor torácico punzante, no opresivo súbito, paroxístico, con una duración máxima de 1 minuto. Está en seguimiento en cardiología por un diagnóstico de QT largo en tratamiento con beta bloqueador. La electrofisiología sí constata un QT largo con fenotipo de SQTL3. Tiene un antecedente patológico, un síndrome de Sjögren, no tiene antecedentes familiares de arritmias, muerte súbita o otras anomalías cardíacas, y solicitaron en su momento un panel genético para arritmias cardíacas que incluyen pues, el QT largo. ¿Vale? En ese panel genético, que son de varios genes, encuentran estas variantes. KSNK1, una variante missense heterocigota patogénica. Es decir, tenemos diagnóstico, sí, tenemos diagnóstico. Tiene un síndrome de QT largo congénito de herencia autosómica dominante. Pero pongan atención a las otras. Tenemos unas variantes heterocigotas también, missense, en SCN5A, en TRPM4 tenemos 2 en el mismo gen. Pero si se acuerdan del SCN5A, yo se los he mostrado un montón. Pero es de significado incierto, es un abuso. Ahí yo les dije que no estaba tan de libro. Donde fuera patogénica esta variante, ya uno dice, no, herencia higiénica, salió,
chévere para presentar acá en el tema, pero esa no es la realidad. A veces uno no sabe qué hacer y de pronto si nos acompañan varios genetistas en el consultorio o especialistas que les llegan estos, se van a dar cuenta que las variantes de significado incierto son muy comunes. ¿Por qué? Porque cada vez está aumentando la evidencia y por el momento la evidencia que tenemos es muy limitada. Cada vez de pronto estas se pueden reclasificar. Entonces, KSN, K1 y SCN5A. Digamos que la paciente tiene un cuadro más florido, no es como el que yo se los presenté. No sé, síncopes desde temprana edad, con antecedentes familiares, o sea, hagámoslo un poquito más severo. Entonces, pues pucha, tengo dos variantes, una patogénica, una significado incierto. Bueno, puedo hacer otras cosas para subir la otra, pero ¿será que este puede ser una herencia digénica de tipo modificadora? Porque pues ya tenemos el diagnóstico de que KCNK1 está asociado con el síndrome de cutis largo autosómico dominante, tipo 1, con fibrilación auricular, esta es la parte domin, de síndrome de corto y síndrome de Gerber-Lenger, pero eso es autosómica recesiva, en realidad pues el patrón es dominante. ¿Será que ese CN5A es modificador? Pues ya lo he mostrado en algunos artículos, pero pues sí, uno también lo puede entrar. Y en la base de Olida, cuando uno aparece, sí, vean si se dan cuenta. Tengo acá una variante en SN5A, no la misma. Es muy difícil encontrar la combinación con las mismas variantes, muy rara. Pero es una variante también missense. Y heterocigota, y pues en el otro gen que yo también tengo, pues también tengo esa combinación. O sea, esa combinación está establecida que tiene herencia digénica. ¿De qué tipo? Modificadora. ¿Se dan cuenta? Como yo les estaba hablando. Más que todo en pacientes europeos y caucásicos y asociado al síndrome de Roma. Entonces uno empieza a ver y uno puede buscar también la literatura y apoyarse. No todo está escrito. Entonces uno también se puede apoyar y sospechar y empezar a mirar y tomar decisiones y vean, si hay artículos en que, pues, que sustentan, lo bueno de esta base es que lleva el artículo entre que está esa herencia higiénica entre estos dos genes y se ha asociado a mayor tamaño del cutis largo y a mayor presentación sintomática con también riesgo de muerte súbita. Entonces, quiero que piensen también diferente cuando les lleguen estos casos. No es poco frecuente. Yo creo que de pronto los que rotaron en cardiología, de pronto les llegó un paciente con cutis largo. O eso siempre uno lo ve. Entonces, a veces no tengan miedo de pensar un poquito más allá con enfermedades que creemos conocer cuando esas están cambiando. Ante todo, muchas gracias por el tiempo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de genocid.mng. Me agrada que este evento también les permita a estudiantes, médicos y especialistas unirse al grupo. Me han escrito un montón. Tengo pendiente de volver a escribirles, pero pues por el evento ha sido un poquito difícil, pero claro que sí pueden pertenecer bien. Entonces quedo pendiente de las preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Si alguno aquí de los que están presentes tienen alguna duda o alguna pregunta para hacerle al doctor. ¿Y tiene el micrófono para...? Se ha publicado en herencia clínica. ¿Quieres regalarnos tu nombre? Jimena Moreno. Mi pregunta va enfocada cuando se hacen esos paneles y se encuentra un alelo posible modificador, pero que no está tan seguro. ¿No se podría apoyar en la clínica para fundamentar que ese alelo y reportarlo como patogénico? Digamos que en algunas variantes se puede hacer cuando se encuentra un caso específico, pero no sé si en este caso se pueda. De subir la clasificación de la variante, no, pero porque se tiene que subir con otros criterios que están en la guía de la Asociación Americana de Genética. Si yo quisiera subir esta variante, porque yo la revisé, la gran mayoría tiene PM2, que es que esté bajo en frecuencia poblacional. Algunas tienen BP4, que son predictores bioinformáticos, la catalogan como benigna. Una tiene PP3, que es como deleteria, pero no hay nada más, porque son raras.
O sea, no están reportadas en base y demás. Si yo las quisiera subir, las podría subir es haciéndole segregación. Mirar si son de no. De no es un criterio que la podría yo subir en las guías para que este significado clínico incierto pues suba. Pero hay que hacerle seguimiento porque de pronto en lo largo del tiempo pueda que salgan estudios funcionales, que también es algo que yo puedo subir o para bajarla, que digan que altera la proteína o no la altera. O sea, para subirla no, pero si tocaste un tema muy importante, es si yo tengo estos hallazgos, ¿yo qué hago? Por eso les dije, de pronto no es el ejemplo tan de libro, ¿no? Tan que yo quisiera mostrar, pero fue uno del día a día. Porque si esta fuera patogénica, o sea, uno igual le llega reporte con estas dos patogénicas y demás, pero uno puede profundizar. Y hay pacientes que pues fue el estudio que hicimos hace poquito en un trabajo, que fue el que yo pensé de herencia digénica, fue en pacientes donde el estudio no haya sido conclusivo, el estudio del panel no haya sido conclusivo, precisamente porque son alteraciones, yo lo hice en enfermedades recesivas, retinitis pigmentosa, hipoacusia y síndrome de Alport. Entonces, cogimos un montón de paneles de pacientes que tenían una alta sospecha clínica, o sea, literal, o sea, uno dice, pucha, es el paciente que tiene retinitis pigmentosa, ¿sí? O sea, es ese paciente, con antecedente familiar, con todo. Pero le aparecieron, fueron 2 mutaciones heterocigotas patogénicas en determinados genes. Uno le llega a eso sin pensar más allá y dice, no, pues es portadora de las dos, pero eso no me hace el diagnóstico molecular. Entonces lo que hicimos fue, de esos pacientes, pues los que cumplieran los criterios, mirar si había este tipo de herencia digénica y también postularlas. Uno las puede postular. O sea, en mi trabajo las postulamos unas nuevas. Encontramos una que ya estaba súper reportada y demás, en OLIDA, en la literatura y demás, entonces le pudimos volver a hacer un diagnóstico a ese paciente, pero no empezar de la manera monogénica, sino de la manera digénica. O sea, en uno volvimos a hacer el diagnóstico, o sea, encontramos el diagnóstico haciendo esto. Y en los otros, postulamos nosotros genes. Es decir, alta sospecha clínica, variantes patogénicas o una patogénica con una US. Ahí sí. Entonces te digo, como postularlo, más no confirmarlo. Lo postulamos no solo con OLIDA, sino que hay predictores de inteligencia artificial que uno puede usar para herencia digénica. Nosotros usamos DigePred. Entonces nosotros colocamos los genes y ¿qué hace DigePred? Mirar las interacciones entre proteína, las coexpresiones y demás y saca un score. Entonces, los que teníamos alta sospecha clínica, variantes, las dos patogénicas, una patogénica y con alto score en esa utilidad de análisis bioinformático, las postulamos. Postulamos 8 nuevas combinaciones de genes que les podrían explicar eso a los pacientes que no antes estaban descritas. Muchas gracias, Doc. Sí. Buenos días. O sea, en mi caso que tengo una variante patogénica, es autosómica recesiva, probablemente patogénica. Me gustaría saber si, o sea, no me quedó claro lo de higiénica y lo de transformador. Listo, tranquilo. Digamos, en tu caso, tú tienes solo una alteración en un gen heterocigota para un trastorno recesivo probablemente patogénico. ¿Homocigota? No, ya eso va a ser el diagnóstico porque, digamos, tú tienes las dos alteraciones en ese gen para un trastorno recesivo. O sea, ahí no intentaríamos buscar más porque ahí ya está la explicación, ¿sí? O sea, las dos variantes, tienes los dos alelos afectados para un trastorno recesivo, ahí lo tienes. En caso tal de que fuera diferente, que fuera un trastorno recesivo, pero solo un alelo estuviera afectado, eso no me explica la enfermedad. Me dice que es un portador de esa variante. Lo que es la herencia digénica es que en esos casos, otro gen, otro impacto en el otro alelo del otro gen puede influir en presentar la enfermedad. O sea que cuando es homocigoto ya se ha aportado que Para un trastorno recesivo, si es patogénico en los dos alelos con trastornos recesivos. Ah, listo. Listo, gracias. Vale. Sí. Dale, creo que hay unas virtuales. Sí. El doctor Ricardo Cifuentes pregunta, ¿se ha publicado algo de herencia digénica en que no solo estén implicadas variantes patogénicas, sino incluso benignas, que al interactuar se hagan patogénicas?
sea, esa es muy buena pregunta. Gracias a Dios del doctor Cifuentes. En lo que yo he revisado en la base de Olida están variantes patogénicas establecidas para ese gen, o sea, que los criterios le dan patogenicidad. En los artículos que postulan, sí he visto casos de patogénicas con buses, o sea, se dicen que es cierto, y que cuando yo revisé, había una de retinitis pigmentosa precisamente, que era una variante benigna con una patogénica, pero al parecer, cuando le hicieron un estudio funcional además, sí había como un intermediario que se afectaba. Esa era por interacción indirecta, cuando yo la revisé. Rara. En Olida uno no la encuentra benigna. En la literatura sí encontré un caso. Me hace gracia a veces lo de la pregunta porque precisamente lo empecé a buscar, pero no es el común denominador. Hasta pues ese artículo hay que revisarlo bien porque pues toca ver si solo la impactación de esa variante patogénica en el otro gen. Hay que mirarlo con cuidado, pero en teoría diría que no debería pasar eso. Sería dos patogénicas, una patogénica en una bus de pronto para postular, pero no me atrevo a decir que no pueda pasar. O sea, en teoría yo diría que no, pero sí revisé ese artículo y me llamó la atención. Raro, rarísimo ese, cuando yo lo revisé. Entonces creo que yo la clasifiqué y una me daba benigna y la otra patogénica. De pronto no sé si se la clasificaron mal en su momento, pero sí. Listo. Doctor Jorge Hoyos pregunta, ¿sobre la herencia digénica es igual o es diferente a la epístasis genética? Sí hacen, sí, ya, sí, sí hacen una diferencia. Cuando yo hice la revisión de la herencia higiénica para lo del proyecto y demás, se hacen una diferencia entre la epístasis genética, que es ese tema de regulación, que otro gen puede llegar a regular el otro. Si le hacían ciertas diferencias es porque veían más que todo las interacciones entre producto proteico relacionado, en alguna vía, interacción y demás. Sí habían diferencias al inicio, pero se podría de pronto confundir en ese tema de regulación, pero en realidad es distinto, sí es diferente, es un nuevo patrón de herencia, más no un fenómeno de regulación de pronto de un gen al otro. ¿Sí? ¿Son todas? ¿Alguien más tiene preguntas y demás? Ya saben que nos pueden seguir en las redes, estas charlas van a quedar también pregrabadas y me pueden escribir si les interesa pertenecer al grupo de Genocidio. Muchas gracias.